Bienvenidos al Colegio de Empresarios. La sesión pasada estábamos viendo el ciclo económico de la empresa, ¿verdad? Y veíamos que había tres factores muy importantes. Era el consumidor, representado por las familias, la empresa y el gobierno. Vamos a continuar con la siguiente parte de este tema, para que entonces ya nos vaya quedando más claro el ciclo económico. El día de hoy, como continuación a lo que vimos la sesión pasada, vamos a ver cómo fluye el capital en la empresa, el impacto de la estructura financiera y cómo las partes que componen el capital contable de la empresa pueden ayudarnos a obtener financiamiento, ¿sí? El famoso crédito, pero técnicamente le vamos a llamar financiamiento, y algunas partes del sistema financiero mexicano. Vamos a hablar del crédito. Para empezar, bueno, técnicamente crédito en las empresas le llamamos financiamiento, aunque de manera coloquial decimos crédito. No es exactamente lo mismo, voy a explicar. Para todos los que ya tienen tarjetas de crédito pues viene de creer, de dar fe, ¿verdad? Entonces yo creo que es crédito. Cuando nos dan una tarjeta de crédito nos dan un monto preaprobado. ¿Qué significa ese monto preaprobado? Vamos a suponer que mi tarjeta de crédito que me acaban de entregar tiene un crédito disponible de 20,000 pesos. En ese momento sigue siendo crédito. Mientras yo no lo utilice, sigue siendo crédito. Bueno, las personas en situaciones económicas de emergencia hacen uso de ese crédito. Y a veces nos equivocamos porque es muy fácil firmar que es una extensión de nuestro salario. Primera regla, el crédito jamás es extensión de ningún ingreso, ni personal ni de la empresa. Entonces vamos a tener en cuenta siempre esto: el crédito no es extensión de un ingreso. Del crédito, de hecho, me están diciendo que si yo necesito dinero, ya hay una cantidad de la que puedo disponer. En el caso personal, en el caso de los individuos, la tarjeta de crédito me permite no usar efectivo. Ya alguna vez habíamos visto cómo utilizar las tarjetas de crédito, aprovechando que tenemos 28 días sin interés, pues para ir moviendo este plazo y poderle obtener el máximo de los beneficios. Bueno, para las empresas sucede exactamente lo mismo. El tener crédito no significa tener deuda. Aparece una nueva palabra: crédito, deuda. Tener crédito no significa tener deuda. Puedo tener un crédito aprobado debido a los ingresos que genera mi empresa. Eso significa que si yo en un momento dado necesito capital, necesito financiamiento, puedo acudir a ese crédito, ¿verdad? A decir, mira, te puedo prestar hasta tanto, porque ya lo tenemos confirmado que lo puedes pagar. Entonces puedo acudir a ese crédito y utilizarlo, pues, para las inversiones de mi empresa. Entonces es así cuando este crédito, esta cantidad que teníamos preaprobada para poder utilizar, se convierte en financiamiento. ¿Por qué? Porque en el primer momento que usemos cualquier cantidad, por mínima que sea, vamos a tener que pagar un interés por el uso de ese dinero, de ese financiamiento. Entonces ya es financiamiento, crédito, mientras no lo utilizamos. Entonces, las personas tenemos un crédito, tenemos una cantidad que los bancos están dispuestos a prestarnos. Las empresas también tienen este tipo de crédito. No importa si son públicas o privadas, todas las empresas sin excepción requieren recursos financieros. Estamos hablando de los recursos financieros y en la sesión pasada vimos el ciclo económico. Entonces, ¿para qué necesita el recurso financiero? Pues para la mayor parte de sus actividades, pero sobre todo, en el caso de un financiamiento, para hacer crecer la empresa. Sin ese financiamiento, la empresa no crece. Y ese financiamiento, en la cuestión de una empresa, implica una inversión. No voy a hacer uso de un crédito pues para tirar el dinero. Lo voy a utilizar para hacer crecer mi empresa, para que produzca más. En los casos de los individuos, muchas veces el crédito es para satisfacer un lujo. En la sesión pasada veíamos que tenemos que pensar en tres cosas: ¿es una necesidad, es un deseo o es un lujo? ¿Sí? ¿Cuándo es una necesidad? Si tengo que comer y no tengo un recurso más que el crédito, pues hago uso de ese recurso.
es una necesidad. En el caso de las empresas, si se descompone una maquinaria que es importante para la elaboración del producto final, pues tendré que hacer uso de mi crédito para reparar o reemplazar esa maquinaria. No hay opción, si no mi producción se para. ¿Sí? Entonces ahí se vuelve una necesidad. El deseo es cuando yo aspiro a, si tuviera una maquinaria más potente, más poderosa, podría ir produciendo más o podría yo aumentar la capacidad de producción esperando un crecimiento del mercado. Ese es deseo, no se ha vuelto una necesidad. Y cuando es deseo yo puedo aplazar el uso de ese crédito. Cuando es lujo, compro porque me gustó, compro porque está de moda, compro porque se ve bonito, compro porque quiero presumir que tengo, en el caso de una empresa, la máquina más rápida del mundo, aunque nada más la esté usando al 20%. Entonces hay que definir cuándo usamos el dinero para una necesidad, para cubrir una necesidad, para cubrir un deseo, o cuando es simplemente lujo. Entonces, en las empresas recuerden que tenemos que hacer un uso óptimo de los recursos. El recurso financiero, por lo mismo y por sus características, debemos de ser más cuidadosos. Todos los recursos debemos de cuidar, pero especialmente el recurso financiero. Ese nos debe de servir para hacer crecer más a las empresas. La carencia de liquidez en las empresas hace que recurran a fuentes de financiamiento. ¿Qué es la liquidez? Las empresas pueden valer miles, pueden valer millones de dólares, pero el dinero no lo tienen a la mano, no lo tienen a la vista, no venden algo y inmediatamente disponen del dinero. Su valor puede ser mucho, no importa el tamaño de la empresa, pero la cantidad en efectivo puede ser poca. Entonces, cuando requieren de una liquidez inmediata, pueden recurrir al financiamiento. El financiamiento debe de ser resultado de una necesidad. Recuerden, la sesión pasada vimos necesidad, deseo y lujo. El financiamiento debe ser forzosamente para cubrir una necesidad. La necesidad de crecer, la necesidad de producir más, la necesidad de ganar mayor participación en el mercado, debe de ser, en cuanto a las empresas, única y exclusivamente para cubrir una necesidad. Si no, nos estamos arriesgando a perder dinero. ¿Sí? Como mínimo, el 40% de nuestro activo se debe de financiar con nuestros propios recursos. Del 100%, el 40% lo debo de financiar con mis propios recursos, por lo menos. Esto me implica que puedo tener un financiamiento hasta de 60%, lo cual no es recomendable. ¿Por qué se dice que el 40% con nuestros propios recursos? Porque cuando me refiero a nuestros propios recursos, son los recursos que genera la misma empresa. Pero recuerden que tiene un capital contable que aportaron los accionistas, que debe de ser, pues, por lo menos de otro 40%. ¿Qué es lo que nos va quedando entonces para pedir un financiamiento? El 20%. Algunos son más audaces y se van a la tercera parte, al 33%. Pero si solamente usamos un 20% del monto total como financiamiento, vamos a tener la certeza de estar tranquilos económicamente hablando. Ahora bien, este 20% no es fijo, tiene que depender también del tipo de empresa de la que estamos hablando. Hay empresas en las que se puede correr riesgos muy grandes porque el premio, el resultado final, es atractivo y vale la pena correr el riesgo. Pero no es en la mayoría de los casos, no es en la mayoría de las empresas. En definitiva, adecuar los fondos propios de la empresa conlleva que como mínimo el capital social inicial en un proyecto debe de ser el 40%. Si yo quiero emprender algo, por lo menos tener el 40%. Si yo voy a construir algo, por lo menos tener el 40%. Pero les voy a dar una recomendación. Cuando se trata de construir una bodega, una ampliación a la fábrica, lo conveniente es tener el 100%. ¿Por qué? Porque en una construcción, si paramos porque se nos acaba el recurso financiero, cuesta más volver a echar a andar la obra y muchas veces cuesta más que lo que ya se construyó o incluso el monto total. Entonces hay que tener mucho cuidado de no tener pausas. Esos tiempos muertos cuestan mucho dinero. Y recordemos que hay que optimizar los recursos. En mercadotecnia no siempre tenemos el 100% de los recursos y hay que recurrir al ingenio, a la creatividad para suplir esa falta de recursos.
Para las empresas en funcionamiento, a la hora de decidir si realiza o no una compra de activo fijo o no, siempre debe comparar el valor total de nuestro activo actual, con los fondos propios de la empresa, ¿verdad? Respetando pues la norma anterior, al menos el 40%. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Bueno, es importante conocer de cada fuente el monto máximo y el mínimo que otorgan, el tipo de crédito que manejan y sus condiciones, qué tipos de documentos solicitan, políticas de renovación de crédito, que haya flexibilidad de reestructura en caso necesario, flexibilidad que otorgan al vencimiento de cada pago y sus sanciones si no cumplo. Aquí no lo he anotado en sus diapositivas, pero también, ¿qué pasa si yo quiero terminar mi deuda antes de tiempo? ¿Qué premio recibo? También se puede negociar. Los tiempos máximos para cada tipo de crédito. Hay políticas de utilización de crédito. Los inversionistas a largo plazo, vamos a ver por ejemplo construcción de instalaciones, maquinaria, deben ser financiados con créditos a largo plazo. En su caso, con capital propio, lo que mencionaba yo hace un momento en cuanto a que queremos construir o ampliar. ¿Sí? Esto significa que nunca debemos usar los recursos circulantes, el activo circulante para financiar inversiones de largo plazo. ¿Por qué? Porque el activo circulante representa parte de mi flujo interno de efectivo. Así como vimos un ciclo económico que corresponde al entorno de la organización, tenemos un circuito en el interior de la asociación, un ciclo corto. Y el ciclo corto depende básicamente del activo circulante. Por eso no lo debemos de usar para financiarnos a largo plazo. ¿Qué significa esto? Si yo constantemente tengo una cantidad como circulante y estoy pensando que esa cantidad me sirve para poder hacer pagos por financiamiento, entonces significa que el activo circulante está sobrado, si estoy haciendo bien mi cálculo. Está sobrado porque entonces no ajusté mi activo circulante y estoy desperdiciando dinero. Para una organización, el dinero que no se invierte es dinero perdido. Debemos de estar en constante inversión para que el dinero dé más dinero. Si lo tengo en efectivo, si lo tengo como circulante, es prácticamente ponerlo abajo del colchón. Y no pusimos una empresa para tener el dinero abajo del colchón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Por qué si yo uso el activo circulante me puede afectar también? Pues si tengo falta de liquidez, no voy a poder pagar sueldos, por ejemplo, no voy a poder pagar materia prima y sobre todo no le voy a poder pagar a mis proveedores, porque los proveedores normalmente nos dan un financiamiento que puede variar dependiendo de los volúmenes de compra, desde 30, 60, 90 días e incluso hasta 120 días. En México es muy común hablar del crédito comercial, que de entrada ya se entiende que a 30 días te voy a pagar y tú ya hiciste tu cálculo de precios en función de eso. ¿Sí? Entonces ya lo toman como algo común, más mis 30 días de crédito comercial. Entonces si yo pierdo mi circulante, no voy a poder pagar a esos proveedores y me empiezo a ahorcar. Por eso siempre que se pide un financiamiento, los pagos no se deben de tomar con el activo circulante. Los compromisos financieros deben de ser menores a la posibilidad de pago que tiene la empresa. ¿Se acuerdan de los 3 dineros que les dije que íbamos a manejar? El dinero que ingresa, el dinero que gasto y el dinero que debo. El compromiso es que lo que debe de ser menor que lo que ingreso menos lo que gasto. Si no, reduzco mi capacidad de financiamiento o simplemente espero a tener mejores condiciones. Toda inversión, sin excepción, genera flujos, los cuales se analizan con base a su valor actual. O sea, ¿cuánto vale hoy? Si yo pido un préstamo y tengo determinados plazos y tengo un interés variable en cuanto a la inflación, en cuanto al tipo de cambio, dependiendo del tipo de crédito que solicité para un financiamiento,
Entonces me voy a ver afectado en el momento del pago porque tengo que pagar al monto real en ese momento. Seguramente ustedes oyeron hablar que después de la crisis que se genera en Estados Unidos, era una crisis mundial, pero en Estados Unidos ya fue la gota que derramó el vaso. En México resultan compañías dañadas, resultan compañías afectadas como la Comercial Mexicana. La Comercial Mexicana invirtió en algo que es perfectamente legal, que se llama mercado de derivados. Es un producto que vende o que ofrece la Bolsa de Valores Mexicanas. Y en todo el mundo hay mercado de derivados. ¿Qué es este mercado de derivados? Bueno, es un portafolio que contiene muchos productos, entre ellos el tipo de cambio. Yo puedo comprar moneda extranjera y esperar a que ésta suba de valor y yo vuelvo efectivo mi dinero, como dice en su gráfica, a valor actual y gano la diferencia por tipo de cambio. El problema financiero que le resultó a la Comercial Mexicana es que en la compra de este recurso el pago no es de inmediato. El pago no es de inmediato y como no es de inmediato tiene un plazo para pagar la compra, tiene un crédito. Resulta, cuando viene el plazo a pagar, ya ha pasado el peso de 10 pesos a 15 y su deuda se incrementó en cuestión de unos días en el 50%. Si no tenían previsto ese incremento, pues obviamente le ocasionaron pérdidas. Lo más lamentable de todo esto es que las pérdidas que le ocasionaron no lo llevan a la quiebra de inmediato. ¿Por qué digo lo más lamentable? Porque entonces se puede presentar una quiebra técnica y los recursos financieros que quedan, los activos, se pueden manejar de otra forma. En este caso, todavía tenía un 0.4% de solvencia económica, no llegó a cero totalmente. Y por ese 0.4% y por el mal manejo de la inversión, las autoridades resistieron a declararla en quiebra. Se le dio un préstamo para poder pagar ¿a quién? A los proveedores. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pero pues qué mal se portaron las autoridades. Señores, cuando hablamos de negocios hablamos de misión, hablamos de visión. La misión es la razón de ser de un negocio. ¿Cuál sería la razón de ser de un negocio como la Comercial Mexicana, como Soriana, como Chedraui, como Walmart? ¿Cuál sería la razón de ser? Bueno, la razón de ser es adquirir bienes de consumo, ¿verdad? Y venderlos inmediatamente. Esa es la razón de ser del negocio. Esa es la misión de ser. No cotizar en bolsa en el mercado de derivados. Cuando nos salimos de la misión, corremos esos riesgos. Por eso es muy importante la declaración de la misión de un negocio y que el área de mercadotecnia esté pendiente de que a nadie en la empresa se le olvide la razón de ser de la misma. Los créditos deben de ser suficientes y oportunos, con el menor costo posible y que alcancen a cubrir cuantitativamente la necesidad por el cual fueron solicitados, no el deseo, no el lujo, es para cubrir una necesidad. Buscar a las empresas, que las empresas siempre estén sanas en su estructura. Hay fuentes internas de financiamiento, las aportaciones de los socios, lo mencionamos yo hace un momento, ¿sí? Son las aportaciones que dan los socios para constituir legalmente la sociedad. A esta aportación se le conoce como capital social, ¿sí? Es con qué empezó la empresa. ¿Por qué? Porque cuando empieza la empresa, comienza gastando y todavía no venden. Entonces, ¿de dónde gastan si todavía no venden? Bueno, pues del capital social que aportaron los socios. Los socios van a ver después premiado su esfuerzo, si todo sale bien, con un pago de dividendos. Y los trabajadores con un pago, ¿verdad?, de utilidades. Así de sencillo. Las utilidades reinvertidas. Muchas veces los socios, este pago de dividendos, no lo toman. Al trabajador se tiene la obligación por ley de pagarle sus utilidades. Y esto está en la ley. No se puede cambiar ni se debe cambiar, creo yo. Entonces, el dueño, los socios, los accionistas pueden decidir no tomar sus utilidades. Ellos, las de ellos, sus dividendos. Y entonces esos dividendos o esas utilidades
volverlas a poner en la empresa para que la empresa siga caminando, siga creciendo y hacer nuevas inversiones. Es decir, imaginen que estamos aquí en un desierto y yo hoy planto un árbol, pero este árbol va a tardar 20 años en crecer. Para cuando crezca, yo ya voy a estar muy viejito, pero mis nietos van a poder colgar su columpio de ese árbol que planté. Bueno, ver un negocio así es pensar a futuro, no pensar en qué le gano hoy, sino en qué vamos a seguir ganando mañana. La idea de un negocio es que permanezca, que siga a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, así es como muchos inversionistas ven su negocio. Estoy invirtiendo hoy para obtener los frutos de esa inversión años más adelante. Desgraciadamente, otro grupo de inversionistas, otro grupo de empresarios, otro grupo de emprendedores busca la utilidad inmediata y por eso las empresas no crecen. Entonces, otra parte de la fuente de financiamiento interna es la utilidad que los accionistas de sus propias utilidades llamadas dividendos aportan, o más bien no quitan de la empresa para que le sigan generando más dividendos. Las depreciaciones y amortizaciones. Por ejemplo, los automóviles se van depreciando, pero es un valor en libros, que en 4 años ya vale cero un vehículo, pero ese es un valor en libros contablemente, pero yo lo puedo vender y obtengo un ingreso adicional por esa venta. Muchas empresas lo que hacen es ofrecérselos a sus empleados con un costo inferior al que está en el mercado. La empresa gana y el empleado también, porque se hace de la unidad que él estaba usando, que él cuidó, que él preservó, a un precio inferior al que está en el mercado. Los dos ganan. El negocio se trata de ganar. El incremento de pasivos acumulados son los generados íntegramente en la empresa. Como ejemplo tenemos los impuestos que deben de ser reconocidos mensualmente, independientemente de su pago, las pensiones, provisión. También de ahí es una fuente de crédito. A veces tenemos saldo a favor, ¿sí? Y no lo solicitamos. No solicitamos ese reembolso, lo guardamos para que cuando tenemos saldo en contra, entonces sí, sacamos nuestra as bajo la manga y te digo, mira, te debo, pero tú me debías, y entonces puedo hacer un ajuste. La venta de activos, ¿sí? Estoy cambiando mi mobiliario, lo puedo vender, lo saco a subasta primero entre mis mismos trabajadores, las computadoras, etcétera. Eso me va a repercutir en que estoy recibiendo un ingreso adicional. La venta de terrenos que ya no estoy usando o que ya usé y no me sirven. Fuentes externas de financiamiento, estas son las más importantes, porque normalmente es la que aporta los mayores recursos a la empresa. Una de ellas, los proveedores. Y hablaba yo hace rato que un proveedor, que además es la fuente más común de financiamiento, si no nos da de entrada los 30 días de plazo para pagar, no lo consideramos para ser nuestro proveedor. Entonces los proveedores usualmente ya saben que tienen que aguantar unos 30 días antes de su pago. Y ya después vendrá todo el movimiento administrativo, ¿verdad?, para ver cómo se realiza este pago. ¿Sí? Bueno, estas son operaciones a corto y largo plazo, dependiendo de qué me está entregando el proveedor. Pero es necesario analizarla. Los créditos bancarios, y aquí empezamos ya con los financiamientos gordos, gruesos, que tenemos que cuidar muy bien. Las principales operaciones crediticias que son ofrecidas por las instituciones bancarias, ¿sí? De acuerdo a su clasificación, son de corto, mediano y largo plazo. Yo les recomiendo que acudan al banco para financiamientos de mediano y largo plazo, nunca de corto, ¿sí? De corto busquen otra fuente de financiamiento. Los proveedores es una buena fuente de financiamiento y los accionistas de la empresa para el corto plazo. Mediano y largo plazo es cuando se debe de acudir a un banco. ¿Cómo está integrado el sistema financiero mexicano? Sí, que también tiene sus características. Bueno, pues está integrado por instituciones que administran la inversión y el ahorro de los ciudadanos, ¿sí? Es diferente invertir a ahorrar. ¿Cómo lo maneja el banco? Ahorrar se entiende que yo deposito mi dinero y lo puedo tomar cuando yo quiera, en el momento en que yo lo necesite.
la necesidad debe de ser el motor que impulse a hacer uso de ese ahorro. ¿Sí? Como yo lo puedo tomar cuando yo lo necesite, la tasa de interés que me ofrece el banco es mínima, porque es un recurso que aunque el banco lo tiene, no lo puede manejar con la libertad que quisiera, porque en cualquier momento se lo pueden pedir. Entonces está la otra opción, la inversión, donde yo ya tengo plazos previamente establecidos en donde yo puedo ir tomando parte o la totalidad de mi inversión. El banco entonces ya sabe que va a tener plazos de 28, de 60, de 90, de 120 días antes que el usuario de esa inversión solicite su reembolso con sus intereses. Entonces ya tiene tiempo para ver cómo utiliza ese dinero. Al banco no le interesa tener activos circulantes, los pone a trabajar. ¿Sí? ¿Cómo los pone a trabajar? Pues dando hipotecas para que la gente adquiera sus casas, dando hipotecas para que los empresarios tengan fábricas. ¿Ven cómo se va moviendo nuevamente el ciclo económico que vimos en la sesión pasada? ¿Verdad? Gracias al intercambio y a la operación de estas instituciones es que la economía del país puede funcionar día a día. Si no se tuviera, pues simplemente no habría movimiento. Los préstamos a personas físicas y personas morales las brindan la posibilidad de generar capital. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando uso para cubrir una necesidad o cuando uso ese dinero para invertir, para generar más dinero. Cuando compro un bien de capital, cuando compro, por ejemplo, una máquina excavadora, cuando compro unas computadoras para hacer más ágil la administración de mi empresa, etcétera. Las inversiones generan incremento en el capital a través del tiempo y aseguran estabilidad financiera a largo plazo. ¿Cómo está integrado? Bueno, tenemos el Banco de México, instituciones de crédito de banca múltiple y de banca de desarrollo, instituciones de seguros, tenemos sociedades mutualistas, tenemos instituciones de fianzas, tenemos la Bolsa Mexicana de Valores, el instituto, por cierto, a las bolsas de valores en Sudamérica no siempre le llaman así, le llaman bolsa comercial, pero estamos hablando de una bolsa de valores, un stock market, como se dice en inglés, un instituto para el depósito de valores, casas de bolsa y los agentes de bolsa, el Patronato de Ahorro Nacional, fideicomisos del gobierno federal, sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de inversión, bancos de desarrollo, banca múltiple comercial y empresas de factoraje. Con el factoraje yo puedo pedir un crédito en función de la cobranza que tengo por realizar. Fíjense, mi cobranza pendiente me puede servir para generar un financiamiento. ¿Sí? El propósito de la institución financiera es poner en contacto a las personas que necesitan dinero con las personas que ofrecen el dinero. Nosotros no vamos a conocer quién ofrece el dinero cuando una empresa acude a un banco, o una persona física también, acude a un banco a solicitar un préstamo. El banco lo va a tomar de otros inversionistas, de otros que fueron y dejaron su dinero en el banco. Y además lo dejaron con un plazo fijo. Y vamos a suponer que el banco va a pagar un 3% anual o un 5% anual a ese ahorrador, pero al que le está prestando no le va a cobrar eso, le va a cobrar más para poderle pagar el interés que le prometió al inversionista y para poder tener una utilidad también ellos por el uso de ese recurso. Todos resultan beneficiados, ¿sí? Todos, es un círculo. Ahora, ¿por qué en México los créditos son más altos que en otros países? Es muy sencillo, somos muy mala paga. Si se nos da una tarjeta de crédito con 100,000 pesos, la agotamos rápidamente. Y le echamos la culpa al banco y decimos, ¿para qué me la dio? No me la hubiera dado. Yo les pongo un ejemplo. Supongan que ustedes tienen un Lamborghini. ¿Lo van a correr siempre a 250 kilómetros por hora? Yo sé que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque chocaríamos. Bueno, entonces, fíjense que el velocímetro de las tarjetas de crédito es el monto que tienen de crédito. Su velocímetro dice 100,000 pesos. No corran a los 100,000 pesos. Corran a la velocidad que pueden controlar.
Si lo que pueden controlar, en el caso de una tarjeta, son 5,000 pesos mensuales, corran a esa velocidad. El banco no tiene la culpa, ¿sí? Ustedes no van a demandar a Lamborghini porque hizo un carro que les permitía correr a 250 kilómetros por hora, ¿verdad? Es el mismo ejemplo, aunque no lo parezca. Cuando las personas o empresas llevan su dinero a una institución financiera, está buscando dos cosas. Una, proteger su dinero, ¿sí? Y la otra, utilizar a la institución con un medio de pago y control de sus operaciones. Cada vez se utiliza menos dinero, se utiliza más plástico, la tarjeta de crédito o papel, los cheques. Pero cada vez se mueve menos dinero físico, ¿sí? Físicamente hablando, es más por documentos. Y hoy en día, desde hace varios años, ya ni siquiera lo vemos, ya ni vemos el billete ni vemos el cheque. Todo es por una transferencia electrónica. Vemos el número en nuestros estados de cuenta, pero ni siquiera nos damos cuenta del cheque. Ya podemos hacer esas transferencias así. A través del sistema financiero se tiene establecido un sistema de pagos que está conformado por dinero, lo que estábamos hablando, documentos y el medio electrónico. Creo que ya no lo tengo que explicar, está en sus diapositivas. Los vouchers que la mayor parte de las personas tiran es una medida de control. Y luego cuando llega el estado de cuenta y vemos que tenemos que pagar una cantidad exorbitante de dinero, ¿pero por qué? Ya nos acordamos dónde guardamos los vouchers, para ver qué compramos, para llevar un control, para ver si no confundieron, por ejemplo, un 1 con un 7, porque a veces no se hizo bien el número. Y entonces es cuando nos llevamos unos sustos terribles, ¿no? El sistema financiero mexicano está regulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de Protección para Protección y Defensa de los usuarios de los servicios financieros. Estamos protegidos por todos lados, pero no sabemos los nombres. Ahí están ya los nombres. Espero que nunca tengan necesidad de tener que buscar en internet el teléfono para una queja o una reclamación, pero esas son las instituciones que protegen nuestro ahorro, como en el caso de que estaba yo exponiendo de una tarjeta de crédito que me hacen un cobro indebido. Si yo tengo mis vouchers y puedo comprobar que no lo hice, pues adelante. Mucho cuidado con la información confidencial que manejan a través del internet. Sus cuentas, sus passwords, eso no lo pongan en su computadora o no lo pongan en un lugar de fácil acceso y no vayan a poner un archivo en su computadora que diga mis cuentas y mis passwords porque los he encontrado, ¿no? Entonces así como diciendo, pues róbame, ¿no? Mira, aquí está mi cuenta de Bancomer, este es mi número de cuenta de cheques y estos son mis passwords para entrar. O sea, pues ya mejor saquen el dinero y déjenlo sobre el escritorio, ¿no? El Banco de México es una institución independiente del Poder Ejecutivo, tiene labores de regulación, sobre todo en lo referente al sistema de pagos, también tipo de cambio. Conceptos de la actividad financiera en un banco, operación financiera. ¿Qué es una operación financiera? Bueno, es cuando se contrata un servicio o un producto del banco, esa es una operación financiera. ¿Sí? Se distingan de las operaciones mercantiles porque no necesariamente implican compra o venta directa de un bien tangible. Estoy metiendo mi dinero y estoy obteniendo un interés, sino que facilitan el acceso a recursos monetarios para efectuar diversas operaciones. La tarjeta de crédito, sí, véanla así, con la tarjeta de crédito no tengo la necesidad de cargar dinero, ¿sí? Y nada más carguen una sola tarjeta de crédito. De hecho, yo les invito a no cargar ni una. Cuando vean algo que les gusta van a decir, ¡y no traje la tarjeta! Si realmente lo necesitan, van a volver. Si en ese momento era un deseo, después van a decir, ¡y tengo que volver a ir! No era tan importante. Hagan el ejercicio. Nunca usen la tarjeta para hacer pagos de menos de 100 pesos. Entre esos poquitos se va una cantidad de dinero que ni ustedes se imaginan. Bueno, ya sé, oye, pero si gano poquito, bueno, no la usen para pagos menores de 50 pesos, ¿sí? Pero acuérdense de pagar antes de 28 días. El servicio se refiere a cuando la institución financiera te proporciona facilidades para que puedas realizar una operación. Generalmente la institución solo participa como intermediario. Yo le debo a mi compañía de teléfonos,
pago en el banco y el banco le paga a la compañía de teléfonos. Es un intermediario. Es un pago que yo puedo hacer incluso continuo y amarrado a una tarjeta de débito, de crédito o cuenta maestra. Es decir, llega mi dinero, llega el cobro al banco y el banco inmediatamente lo toma y paga. Yo nada más me entero por mis estados de cuenta o bien por y por internet me entero de cómo está mi situación financiera. ¿Qué es un producto? Hablando de un sistema financiero bancario. Bueno, firman un contrato para realizar una operación conjunta. Se responsabilizan ambas partes por cumplir con lo indicado en ese contrato, según las condiciones que en el mismo contrato están escritas. Y estos productos son los diversos instrumentos que dispone una institución financiera, autorizados por la autoridad competente. Ya vimos que hay muchas autoridades, dependiendo del tipo de producto, para llevar a cabo la actividad financiera. ¿Qué es una persona física? Bueno, pues la persona física son ustedes, soy yo, somos una persona. ¿Sí? Legalmente, para ser persona tenemos que ser mayores de 18 años, tener uso pleno de nuestras facultades mentales, ¿verdad?, principalmente, y con eso ya somos considerados legalmente como personas. Entonces, ¿un niño no es considerado persona legalmente hablando? No. Legalmente hablando, no. Hasta cumplir la mayoría de edad se considera persona. Yo sé que muchos de ustedes no lo sabían, pero así está la ley. Legalmente, la palabra persona se considera a partir de los 18 años y tiene que estar en uso pleno de sus facultades mentales para poder tomar decisiones. ¿Qué es la persona física? La persona física es una persona, en términos legales, que ya se dio de alta en el sistema de administración tributaria. Ya tiene un registro federal de causantes porque ya causa el pago de impuestos. ¿Por qué ya causa el pago de impuestos? Porque está recibiendo ingresos. Entonces, la persona física es la persona que ya se dio de alta ante el sistema de administración tributaria. Para los cuates, pues Hacienda, así de sencillito, ya está en Hacienda, ¿sí? Les tengo la mala noticia de que ya están en Hacienda. ¿Cómo nos captura Hacienda? Cuando usamos la tarjeta de crédito, porque queremos ganarnos el boletazo, ¿sí? Cuando usamos la tarjeta de crédito, ¿qué creen? Hacienda está registrando esos gastos, esos cargos. Dicen, a ver, tengo un señor que se llama Manuel Martínez Pérez. Y Manuel Martínez Pérez, número 1, declaró 10,000 pesos mensuales. ¿Cómo es posible que tiene gastos de 100,000? Y ahí llega Hacienda. ¿A qué no lo sabían? Bueno, pues cuidado con evadir impuestos. ¿Cuál es la persona moral? Es la unión de 2 o más individuos, de 2 o más personas físicas que constituyen una empresa, ¿sí? Un fin común. Puede ser una empresa, puede ser una sociedad, y así se le llama legalmente persona moral. Una vez alguien me preguntó, oye, pues si hay personas morales, ¿hay personas inmorales? Sí, pero no tienen nada que ver con el sistema financiero mexicano, ¿ok? O esperemos que no lo tengan que ver, si no estamos en problemas. ¿Cuáles son los bancos comerciales o instituciones de crédito de banca múltiple? Pues la mayoría de los bancos que conocemos, ¿sí? ICSE, Bancomer, Banamex, Mastercard, Visa, el Banco de México, HSBC, Banco Azteca, etcétera. Son las empresas que a través de varios productos captan el dinero del público, ¿sí? De los ahorradores y de los inversionistas. Un banco de desarrollo, un banco de segundo piso o banco de fomento son bancos dirigidos por el gobierno federal, cuyo propósito es desarrollar algún sector, puede ser agrícola, puede ser de autopartes, puede ser textil, puede ser minero. Se le conoce como banca de segundo piso. Entonces, ¿quiere decir que los otros son de primer piso? Bueno, pues más o menos sí. La banca tradicional, la que teníamos en la diapositiva anterior, voy a regresar una diapositiva, es la banca comercial, la que atiende a todo mundo. La banca de segundo piso solamente atiende a determinados sectores, ¿sí? Se les dice de segundo piso porque sus programas de apoyo o líneas de financiamiento las realizan a través de los bancos comerciales. Si todo lo que realizan, utilizan la banca comercial. A la banca comercial no le llamamos de primer piso, simplemente es la banca comercial.
Tenemos las sociedades financieras de objeto limitado, también se le llama SOFOLES. Si han oído por allá la palabra SOFOL, significa sociedad financiera de objeto limitado. Son los bancos especializados que prestan solamente para un solo y exclusivo sector, nada más, construcción, automotriz, o para una sola y exclusiva actividad, por ejemplo, el consumo a través de tarjetas de crédito. Solo que en lugar de recibir depósitos para captar recursos, tienen que obtener dinero mediante la colocación de valores o solicitando créditos. Esa es una SOFOL. ¿Qué es un Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros? Antes le llamaban Patronato del Ahorro Nacional. Cuando yo escribí los sistemas financieros mexicanos, escribí Patronato del Ahorro Nacional. Hoy se llama Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros. Su propósito es promover el ahorro, es dar facilidades o motivar para que las personas ahorren, para que se financien y para que hagan inversión, ¿sí? Así como ofrecer instrumentos y servicios financieros, entre los integrantes de cada sector. Dicho sector está conformado por entidades de ahorro y crédito popular, las cuales son sociedades cooperativas de ahorro, préstamos y sociedades financieras populares, cajas populares, cajas solidarias, sociedades de ahorro y préstamo. Pero hay que tener mucho cuidado cuando entramos en un banco de este tipo, porque como son bancos pequeños y a veces están en localidades muy pequeñas también, de pronto se cometen unos fraudes muy interesantes. Entonces hay que ver que el banco esté consolidado, que sea conocido, que tenga una posición. Y bueno, pues tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que nos defiende ante una circunstancia así. Por cierto, a Madoff, que hizo un fraude multimillonario en dólares con un sistema que se llama de pirámide, le dieron 150 años de cárcel. El hombre tiene 72. Cuando le preguntaron al juez, oiga, se manchó, señor juez, ¿no? Pues ya no va a salir. Dijo, no, para que quede de ejemplo, para que nadie más se anime porque ya sabe el tamaño de la pena. Wow, ¿qué pasaría en México si los jueces comenzaran a dar penas para poner el ejemplo, ¿no? Bueno, pues por ahí muchos quedarían ahí de por vida, no nos alcanzarían las prisiones. Las casas de bolsa son instituciones financieras en las que se realizan operaciones de compra y venta de instrumentos o títulos. Proporcionan servicios financieros de acuerdo a las necesidades particulares de los inversionistas. Mediante autorización de los clientes, realizan operaciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores podemos entender como el banco, por llamarlo de alguna manera muy bizarra, el banco de las grandes empresas de México, de las empresas que impactan fuertemente en el Producto Interno Bruto. También brindan asesoría respecto a las opciones de inversión y la creación de portafolios de inversión. ¿Qué es un portafolio de inversión? Pues es un conjunto de diferentes opciones de inversión para no poner, como dice aquella frase, todos los huevos en una canasta. Es más, no hay que poner ni todos los huevos en una canasta y hay que tener varias canastas. A esas varias canastas se les llama portafolios de inversión. Cuentan con tecnología que permiten conocer en tiempo real la información del mercado. Dentro de las funciones que podrá desempeñar las casas de bolsa, conforme a la Ley de Mercado de Valores, existen, entre otras, actuar como intermediarios, recibir fondos por concepto de las operaciones, prestar asesoría, podrán recibir préstamos o créditos de instituciones de crédito, conceder créditos para la adquisición de valores con garantía de estos, celebrar reportes y préstamos con valores, actuar como fiduciarias en negocios directamente vinculados con las actividades que les son propias. La Bolsa Mexicana de Valores regula y provee al país de tecnología y sistemas para el óptimo funcionamiento del mercado de valores en México. La cara conocida de la Bolsa Mexicana de Valores está en Reforma, creo que con Tiers, no me hagan mucho caso, o con Río Rin, no recuerdo exactamente, está en la colonia Cuauhtémoc, está en la calle de Reforma. Bueno, ese es el edificio, las operaciones ya no se hacen ahí, y ahora es electrónico. Ahora bien, tiene otros puntos estratégicamente colocados
para que se puedan hacer operaciones y evitar vandalismos. Eso de que voy y clausuro la bolsa de valores, pues clausuran el edificio, pero la bolsa de valores no puede dejar de tener actividad. Mercado de deuda. Bueno, tenemos deuda gubernamental. ¿Qué hace el gobierno con su deuda? La ofrece. Oye, te vendo deuda. La ventaja de los gobiernos de todas las partes del mundo es que todos pagan. Oye, cómprame deuda y yo te voy a dar por esa compra de deuda un 7% anual, un 6.8% anual, que es el caso de los CETES. Los UDIbonos, que un UDI ahorita anda por ahí de los 4 pesos, un poquito más, poquito menos. Son los UDIbonos. En épocas inflacionarias es bueno invertir en UDIs, porque nos controlan, nos alivian la presión de una inflación. En épocas de estabilidad ya no es tan conveniente. Bonos de desarrollo y bonos BPAS, pero los más comunes, lo que más conocemos son los CETES. Las empresas tienden a invertir en CETES. Deudas a corto plazo. Incluye los siguientes instrumentos: aceptaciones bancarias, papel comercial, pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, certificado bursátil de corto plazo, deuda a mediano plazo, pagaré a mediano plazo. Tenemos deudas de corto plazo y deudas de mediano plazo. Las deudas de largo plazo son obligaciones, certificaciones de participación inmobiliaria, certificados de participación ordinarios, certificados bursátiles, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento a plazo mayor de un año. Eso se considera a largo plazo. De un año en adelante se considera, en términos financieros, en nuestro sistema mexicano, en todos los sistemas de hecho en el mundo, se considera ya largo plazo. Muchas de estos deudas solamente pueden ser contratados a través de casas de bolsa. Las casas de bolsas no están disponibles para todos, pero las personas físicas pueden acudir a una sociedad de inversión que a su vez invierte en casas de bolsa, junta pequeños capitales de muchas personas para hacer un gran capital y entra como si fuera uno solo. De la utilidad que recibe a cambio, es como paga a todos y cada uno de los inversionistas, y ellos guardan una utilidad para sí, normalmente mucho mayor, para poder seguir existiendo. Recuerden, la razón de ser de un negocio es generar riqueza, punto. No nos tenemos que molestar por eso. Es la razón de ser. Los mercados de capitales. ¿Qué es un mercado de capital? Bueno, funciona como un préstamo que se otorga a las empresas, ¿sí?, proveniente de los inversionistas particulares a cambio de un rendimiento. Lo que comentaba yo, si tú me prestas, como me estás prestando, tú esperas recibir algo a cambio. Bueno, ese algo a cambio se llama un interés, que puede ser en renta variable o instrumentos de inversión de renta fija. ¿Cuántas veces ustedes no han visto en algún lugar que van y compran algo y te dicen, ¿lo quiere a 6 meses sin intereses o a 12? Y uno se queda pensando, ¿no? A veces hasta uno duda tomar ese. De momento, pues la idea es sí, pero si ya hemos tomado varios tipos de compromisos así, a ratito debemos más de lo que ganamos. Recuerden los 3 dineros: el dinero que entra, el dinero que gastamos, el dinero que pagamos de deudas. Un instrumento de inversión en renta variable son los que pertenecen a un capital, por ejemplo, las acciones de las compañías. Esos cambian de valor constantemente. ¿Por qué? Porque es un mercado de especuladores, ¿sí? ¿Por qué es un mercado de especuladores? Porque cada quien ofrece el valor que cree que tiene la acción, y obviamente el vendedor pues se la va a vender al mejor postor. De hecho, pues es una subasta. Entonces, cuando escuchamos las noticias decimos, en las subastas de hoy el mercado subió tantos puntos o bajó tantos puntos. Cada punto representa una cantidad de miles de pesos, ¿sí? Entonces, cuando las bolsas suben, las bolsas bajan, lo que están haciendo es una subasta, ¿sí? Yo vendo mis acciones y se las voy a vender al mejor postor. Se denominan así debido a la variación entre las cantidades recibidas por dividendos. Generalmente son a largo plazo y tienen un riesgo mayor que otros tipos de inversiones. Las inversiones en bolsa normalmente son de alto riesgo. Por lo tanto, muchas veces hay que entrar y salir. Si queremos un riesgo menor, entonces podemos tener más plazos. Entre menor sea el riesgo al que estamos corriendo,
el plazo puede ser mayor, ¿sí? Todo depende del tipo de inversión que estamos haciendo. Pero recuerden, a mayor riesgo, el plazo debe de ser más corto. Obviamente, a mayor riesgo hay mayor ganancia, ¿verdad? Pero también, por otra parte, puede haber mayores pérdidas. Tenemos instrumentos de inversión en renta fija, emisiones de deuda que representan títulos, valores con las características de que son negociables en el mercado de valores, ¿sí? Inversión de renta fija. Las inversionistas reciben un interés por cada determinado tiempo. Yo hago mi inversión, la abro y voy a recibir por el tiempo que yo haya establecido un pago de una utilidad y ya no me va a cambiar esa renta fija. Ese tipo de inversión me genera menos recursos que uno de renta variable. ¿Por qué? Porque estoy corriendo más riesgos. Y acuérdense que el que se arriesga gana o pierde. Entre mayor sea mi riesgo, mayor es lo que voy a ganar, mayor será mi ganancia. Pero si pierdo, también mayor será mi pérdida. Hay que tener mucho cuidado y elegir adecuadamente. Las sociedades de inversión permiten acceder al mercado de valores a los pequeños y medianos inversionistas, incluso a nosotros mismos. También se conocen con el nombre de fondos, las sociedades de inversión, ya que el usuario adquiere acciones de la sociedad. ¿Sí? Esta modalidad se conoce también como de riesgo, ya que implica incertidumbre en el comportamiento futuro del mercado. Ya cuando estamos hablando de mercados de ese tamaño, siempre habrá un riesgo, ¿sí? Siempre habrá un riesgo. Más adelante, cuando veamos cómo el entorno económico y el movimiento de capitales influye en una sola empresa, no importa dónde esté esta, vamos a ver por qué esto es tan riesgoso. Serán unas sesiones más adelante. Sin embargo, este riesgo está diversificado entre todos los inversionistas. Es decir, entre más seamos, bueno, pues menos mal nos sentimos cuando perdemos porque se diluye la pérdida entre todos los inversionistas. Los intermediarios a los cuales pueden acudir los usuarios que desean invertir son casas de bolsa única y exclusivamente para las empresas que están en la casa de bolsa, ¿sí? Instituciones bancarias, operadoras independientes de sociedades de inversión, que es donde los que no están en la casa de bolsa pueden invertir, y los bancos también, perdón. Las sociedades de inversión fomentan el ahorro de las personas físicas o morales, mediante opciones atractivas y accesibles a un gran grupo de pequeños y medianos inversionistas, las sociedades de inversión. Según la ley de sociedades de inversión existen 3 tipos de sociedades: las de inversión de instrumentos de deuda, las de renta variable y las de capital. Las de instrumentos de deuda dan la utilidad o la pérdida es designada por los accionistas de manera diaria. La de renta variable, bueno, pues está en función de las subastas. Y las de capitales se invierte temporalmente en las empresas que son financieramente viables y que prometen un crecimiento. Hay empresas calificadoras. En México tenemos a Standard & Poor's, Fitch México y Moody's. Estas calificadoras me dicen qué tan serio es mi mercado, qué tan probable, qué riesgos puede correr mi mercado. Cualquier inversionista que busque obtener mejores resultados en materia de rendimientos podrá hacerse asesorar por funcionarios de una casa de bolsa, quienes conforme a las leyes del mercado de valores y el propio inversionista sea quien de una manera responsable y habiendo valorado las ventajas y las desventajas que puede tener al escoger uno de los fondos de inversión que se le hayan presentado, decida cuál tomar y pueda colocar sus ahorros al fin de que estos les den los resultados que esperan. Veamos al sistema financiero mexicano como una ayuda, como una opción, como una opción de negocio, como una forma de invertir. Es necesaria y es útil cuando lo utilizamos bien, no es un enemigo. A veces somos nosotros los que no usamos bien nuestro financiamiento o no usamos adecuadamente nuestro crédito. Para las empresas no podrían existir sin un sistema financiero. Cuiden sus ahorros, ahorren, inviertan, ganen mucho dinero lícitamente. Nos vemos la próxima, que estén muy bien.